Vamos a hacer la corrección de la actividad 1 de polinomios. La actividad 1 consistía en dos partes. La primera parte se le daba 3 gráficos y 5 expresiones. Lo que tenía que hacer es relacionar el gráfico con la expresión. ¿Cómo tienen que hacer cuando se enfrenta a un ejercicio como este? Primero van al gráfico, y lo más fácil es fijarse en la ordenada en el origen, donde el gráfico corta al eje de las ordenadas. Eso quiere decir que x vale 0, que a una expresión la evaluamos cuando x vale 0 y nos da el corte con el eje de las ordenadas. ¿Qué relación tiene eso? ¿Cómo nos damos cuenta el gráfico y la función? Que cuando evaluamos la función o la expresión a x igual a 0, las x se nos van y lo único que nos queda es nuestro término independiente. Por lo tanto, si nosotros observamos en la gráfica cuál es nuestra ordenada del origen y si esa ordenada del origen coincide con nuestro término independiente, ya pudimos hallar qué expresión se corresponde a cada gráfico. Por ejemplo, en la primera, nuestra ordenada del origen es 6. Y vemos que en nuestras expresiones tenemos dos que tienen 6 como término independiente. Tenemos que fijarnos ahora qué diferencia tienen una y otra. Y lo que vemos es el signo que tiene el término de mayor grado. ¿Qué información nos daba el signo del término de mayor grado? Es relacionado al signo. Si se acuerdan, el signo de una función, marcamos las raíces y nos está diciendo cuándo es positivo y cuándo es negativo. Si el signo es negativo, siempre lo anotamos de derecha a izquierda. Comenzamos. La función va a ser negativa y positiva de nuevo. Si ahora vamos al gráfico, vemos que la función es al revés. Es positiva, luego negativa, vuelve a ser positiva y vuelve a ser negativa. Por lo tanto, las que no sirven sería esta. Seguimos con el gráfico 2. Realizamos las mismas operaciones que hicimos acá. Primero, nos fijamos en nuestra ordenada en el origen. Vemos que en esta ocasión es menos 4. Buscamos el término independiente de nuestras expresiones que nos sirvan y encontramos que acá el término independiente menos 4. No hay ninguna otra expresión que tenga término independiente menos 4. Por lo tanto, esta es la que nos sirve. Pasamos a la siguiente. En esta, el término independiente es 0. Cuando evaluamos la expresión en x igual 0, se me va todo. Me queda, vamos a escribirlo más fácil, por ejemplo, f de x, cuando x igual 0, que lo escribo f de 0, me va a dar 0. Eso, cuando pasa esto, el gráfico me queda así. El gráfico me corta a ambos ejes en 0, 0. ¿Qué pasa esto? Si tiene término independiente, cuando evaluamos la función a 0, nos va a quedar el término independiente. Pero en esta ocasión, como nuestra ordenada de origen es 0, quiere decir que nuestra expresión no va a tener término independiente. Y buscamos la expresión que no tenga. Y como vemos, a esta le falta término independiente, por lo tanto, esta es la correcta. En la parte 2 de la actividad teníamos 3 gráficos y sus respectivas expresiones. Vemos que las expresiones le faltan un término. En la actividad tenían los gráficos, las expresiones y al final 6 lugares en blanco que tenían que poner con cada término faltante. El lugar 1 iba al primer término, el lugar 2, el término que le sigue, el lugar 3, el tercer término y así sucesivamente. Bueno, comenzamos con la primera. Vemos que en la expresión solo lo que nos falta es el término independiente. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el término independiente en el gráfico? Vamos a su ordenada de origen, donde el gráfico corta con el eje de las ordenadas. En este caso es menos 15.
Pero tenemos que tener cuidado, porque la expresión ya estaba en menos. Por lo tanto, solo faltaba poner 15. En el segundo caso, tenemos la expresión, pero esta está factorizada. Por lo tanto, los términos que nos faltan son las raíces. Tenemos que acordarnos que cuando ponemos las raíces factorizadas, ponemos el opuesto de ella. En este caso, las raíces del gráfico aparecen que son menos 2, menos 1 y 1. Cuando pasan, la expresión, cuando la factorizamos, ponemos el opuesto. Por lo tanto, menos 2 pasaría más 2, menos 1 más 1 y 1 menos 1. En este caso tenemos x más y el cuadradito. Entonces acá va la raíz, o menos 2 o menos 1, que cuando pasa con su opuesto queda 2 y 1. Yo voy a poner 2. En la última también vemos que es un signo de más, por lo tanto va el menos 1, que pasa con su opuesto y queda 1. Y la raíz que nos queda es 1, que pasa también con su opuesto y queda x menos 1. En la última nos daba el gráfico y la expresión, pero la expresión está factorizada pero no completamente. Teníamos una raíz y después un polinomio. ¿Cómo hacer para saber qué raíz me falta? Bueno, hallamos las raíces de este polinomio. Lo hace en la calculadora y le da que la raíz tiene raíz menos 2 y menos 1. Y acá están, raíz menos 2 y menos 1. Entonces la raíz que nos queda es 1. También es lógico, porque la raíz allá es positiva. Y cuando pasa a la expresión, cuando la factorizamos, ponemos el opuesto. Entonces nos queda x menos y la raíz, que en este caso es 1. Nos falta saber este. ¿Qué nos está faltando acá? El signo. Que este va a ser el coeficiente del término mayor grado. ¿Cómo sabemos el signo? Como lo vimos anteriormente, si el polinomio tiene signo negativo, siempre lo leemos de derecha a izquierda. Comienza con números negativos, después pasa a positivo y así va oscilando. Cuando es positivo, comienza positivo, pasa a negativo y así sucesivamente. Como vemos que el gráfico comienza con términos negativos, acá sabemos que lo que falta es el signo de menos. También podríamos poner menos 1, que era lo mismo. Esto ya quedó la actividad resuelta. En estos días le voy a volver a subir otra actividad de polinomios, así seguimos trabajando un poco recordando lo que vimos.